Bienvenido a este podcast donde cada semana invitamos a los líderes, emprendedores y empresarios del sector turístico. Aquí conocerás las historias de personas como tú que decidieron crear o llevar su negocio a otro nivel, tomando el camino más difícil, la ruta incómoda. Yo soy Adal Castro y el día de hoy estaré platicando con mi amigo Javier Gámez. Él es presidente de Mice Market, una empresa consultora de las principales asociaciones de turismo y reuniones de México. Te invito a conocer la historia de un economista que empezó como asesor de la industria textil hasta convertirse en todo un referente del turismo de reuniones en México. Agradecemos sinceramente al restaurante Sexy de Chihuahua, La Cabaña Smokehouse, por las facilidades otorgadas para la realización de esta entrevista. Comenzamos. Bienvenido, Javier. Un placer tenerte. Sé que es un reto localizarte. Agradecido por el tiempo que nos das. Gracias a ti, al contrario, por esta plataforma. Siempre es un placer tener sobre todo gente conocida, gente que apreciamos. Y bueno, platicar un poquito primero que nada lo que haces, con más de 40 años de experiencia en la industria del turismo, específicamente en la industria de reuniones. Pues un placer tenerte el día de hoy, Javier. Creo que la plática va a ser bastante buena. Y pues la primera pregunta que les hacemos en el podcast es, ¿cómo te describirías como persona? Soy bien raro, eh, cambiante, camaleónico, raro. Antes era yo muy divertido, daba conferencias y todo el mundo se pasaba muriéndose de risa y además aprendían. Y ahora resulta que ya soy como medio amargado. Ya doy conferencias y todo el mundo sale deprimido. Sin embargo, pues se adapta uno a las circunstancias. Entonces me describiría así, una persona que se va adaptando con respecto al tiempo, a las circunstancias, a los lugares. No soy una persona de copy-paste, soy una persona de encontrar, de entender bien las situaciones y adaptarme a ellas. Si mal no recuerdo, Javier, estudiaste economía. No sé si nos puedes platicar un poquito de cómo es que llegas a estudiar economía y en qué momento de economía pasas al turismo y bueno, un poquito como la historia de cómo llegas al turismo, básicamente. ¿Cuántas horas tenemos para que te cuente? Tú dale, no te preocupes por el tiempo. De verdad, no sabes de la que te estás metiendo. Mira, todo empezó porque era un chamaco, que ya sabes, cuando uno es chamaco, tiene uno muchas ocurrencias, ¿no? Tenía un compañero que tenía una camotería en el Zócalo de Puebla, una dulcería. Íbamos al Zócalo, al centro de la ciudad de Puebla, y de repente íbamos, nos asomábamos y veíamos a muchos grupos de turistas, y de turistas mujeres, ya sabes, las güeritas y esto y el otro, y veíamos que todos le ponían mucha atención a los días de turista. Y entonces desde chavitos de la primaria y secundaria decíamos, yo quiero ser guía de turista, porque me ponen atención y además me pone atención quien yo quiero que me ponga atención, ¿no? Y así fue pasando el tiempo y a eso de tercero de secundaria, llega el Papa Juan Pablo II a Puebla y hacen un reclutamiento para guías de turistas, porque no había suficientes. El Papa fue al Congreso del Episcopado Latinoamericano en Puebla en 1979, si no recuerdo, 78 por ahí. Y entonces, pues ahí vamos a inscribirnos, es nuestra oportunidad de ser guías de turistas, ¿no? Y nos metemos y hacemos examen, bueno, entramos al curso 250, 300 personas y hicieron un examen, quedaron normalmente muchachos universitarios o gente ya graduada y quedamos dos estudiantes de preparatoria dentro de este grupo. Y pues era un grupo difícil los que nosotros guiábamos, porque imagínate guiar a los obispos y arzobispos de toda América Latina en las iglesias. No les puedes mentir de que es la Virgen de Valpolichela cuando no lo es, ni les puedes decir que es el corazón de Jesús cuando no lo es, ni les puedes decir que los jesuitas fueron expulsados en tal año porque tampoco puede no ser. O sea, a ellos no les puedes contar. Entonces eran unas guiadas sumamente complejas y tuvimos que aprender mucho. Y así fue como le fuimos agarrando no solo amor al turismo, sino el amor, en el caso de mío, a mi ciudad. La vas valorando, la vas encontrando, la importancia que tiene, y desde entonces, pues, le entré al turismo. De ahí me quedé como agente de viajes, de los que boleteábamos y agarrábamos los libros grandotes para hacer las cotizaciones. Tú lo sabes bien por el evento que haces, pero ahora todo es automatizado y todo es por compu.
En esas épocas era el libro y a mano, ¿no? Los boletos de avión. Estoy hablando de 1978, 79, 80. Y bueno, estando en esto, ya llega la hora de elegir tu vocación y a mí se me ocurrió Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, Puebla. Y entro a Relaciones Internacionales porque me gustaba mucho, repito, la parte internacional y la gente del extranjero que nos visitaba. Y lo que más se parecía en esas épocas, no existía la carrera de turismo. En Puebla existió en la Universidad Cuauhtémoc a finales precisamente de los 70s, salieron las primeras generaciones, pero yo quería estudiar en la Universidad de las Américas, entonces me metí a Relaciones Internacionales. Y estando a la mitad de la carrera, nos dijeron, la carrera se va a dividir en dos tracks, comercio internacional y diplomacia. Y yo dije, es que a mí me gusta más el comercio internacional, los negocios internacionales, y escogí ese track. Y cuando lo escogí me dijeron, es que ese track se va a pasar a economía, ¿no? Y entonces es como de tropezón terminé en la carrera de economía y con media carrera de relaciones internacionales me pasé a economía y pues ahí sí supe lo que era amar a Dios en tierra apache porque economía es muy diferente a lo que se estaba tratando mi carrera de relaciones internacionales, donde había mucho de política exterior, había mucho de geografía, historia de los países, cultura, sociedad, política, diplomacia, a pasar a ecuaciones diferenciales, eh, modelos de cálculo y muchísimas cosas, matemáticas finitas, matemáticas discretas, cosas, muchas matemáticas, mucha estadística, econometría, matemáticas económicas, todo con el objeto de demostrar lo que dices. En economía, un buen economista no puede decir las cosas porque las cree, tiene que demostrar con números por qué dice lo que dice, ¿no? Entonces, esas dos carreras se aliaron para sacar de mí una persona extremadamente extraña, ¿no? Porque por un lado era el tema de relaciones internacionales y por otro lado eran matemáticas para demostrar que eso que decían era cierto. Y así nos hicimos en la disciplina de siempre tratar de demostrar lo que uno dice, con números, con modelos matemáticos, no con choros ni con citas célebres ni nada. Terminé la carrera de economía y entonces entré a la Cámara Textil de Puebla. Estando en la Cámara Textil de Puebla, entré como asistente o creador ahí en un sótano haciendo análisis económico, pero ahora de hilos, telas, fibras, acabados, confecciones, etcétera. Y así fui siguiendo mi carrera los primeros años, hasta que un día Oye, yo creo que Javier, a alguien se le ocurrió, ajá, sí, perdón, ahorita que dices demostrar con números, ajá, ¿sabes con qué lo relaciono? ¿con Con qué? marketing turístico. Y bueno, te quería preguntar también qué estabas tomando. Yo me estoy tomando Té. una cervecita, ya son las 7 de la noche en Chihuahua. No, Ya yo para té el porque ya con 62 años de edad ya cualquier cosa le hace uno daño, entonces estoy tomando un té de manzanilla para que además se me desinflame la panza. Sí, el marketing, precisamente haciendo marketing en la Cámara Textil, un día me dijeron, pues tú vas a organizar el Congreso Textil. Y yo, ¿y eso con qué se organiza, no? 1988. Y así fue como organicé mi primer congreso, pero siendo asociación de empresarios textiles, o sea, la Cámara y la Asociación de Empresarios Textiles. Yo era el organizador, el generador. Y entonces nos fue re pero, bien, lo organizamos en Tijuana, ¿sí? pero ¿en qué momento te dicen, o sea, de tú ser como un analista, que de hecho es lo que eres, pienso yo, Sí. en un nivel muy alto? ¿En qué momento te dicen que tú lo vas a organizar si tú simplemente eres un analista? Porque mira, ahí te va una de las cosas por las cuales soy una rareza dentro de la industria de reuniones. Porque yo creo que la industria de reuniones no tiene nada que ver con el turismo. Vas a Ah, decir caray. que, vas a decir que qué raro, ¿verdad? Las Sí. reuniones no necesariamente tienen actos turísticos. A veces tienen actos turísticos. Hay 33,000 eventos en México. 330,000 eventos en México con 39 millones de participantes. Esos 300,000 eventos que hay en México o más, muy pocos realmente tienen actos turísticos. La mayoría son eventos de corte local, cursos, seminarios, talleres, etcétera, etcétera. Y te lo puedo demostrar cuando quieras con estadísticas.
Lo más importante de un congreso no es que vayas a Chihuahua y te diviertas. Lo más importante de un congreso es que vayas a escuchar conferencias, a escuchar las principales avances. ¡Ay, qué bueno que es en Chihuahua!, ¿no? Porque además pueden ir en la noche a divertirse a tal lugar, pero no necesariamente la gente va a un congreso porque quiera divertirse en ese lugar. Vas a decirme que no estás de acuerdo porque ¿por qué hay tantos congresos en Cancún o en los lugares de playa? Tú sabes que de los 25 principales destinos del mundo en congresos, solo 2 tienen playa. Sí, sí, lo La gran creo. mayoría de los grandes destinos que además, mira, son Barcelona y Río. Y Río sí es playa, ¿no? Pero Barcelona, la playa más cercana, así como para realmente meterse, está bastante lejos. La gente no va a Barcelona para meterse a la playa, en pocas palabras. Va a la Costa Brava, que está más al norte o al sur de Francia, pero no necesariamente van a eso, van por el programa académico y se hacen esas ciudades por las diferentes situaciones o ventajas que tiene esa ciudad, que son cómo llego, dónde duermo, dónde como y dónde sesiono. Cómo me divierto es una de la décima situación que es importante. Pero primero es cómo llego, si no tienes vuelos, si no tienes autobuses, o como Viena, que lo que tiene es líneas férreas y está en el centro de Europa. Si no tienes suficientes hoteles de las categorías apropiadas cerca del lugar de las sesiones, si no tienes un lugar apropiado para sesionar y si no tienes banqueteros o restaurantes que te den de comer, el evento no puede ser, aunque esté muy bonito el lugar. Oye, Son Javier, situaciones más bien logísticas y de mercado las que originan que un destino sea preferido. Y lo más importante para ellos es el programa académico o el contenido. Como director de análisis económico, me dijeron, haz el contenido, pero realmente me dijeron, haz el congreso. Entonces yo lo que diseñé como analista es el contenido, pero dijeron, bueno, ¿y el hotel dónde vamos? Ah, sí, el hotel y las sesiones y los montajes, pero eso es un accesorio visto desde el que organiza el congreso. ¿Me explico? Por eso es que me sí. eligieron a mí. Oye, Javier, a ver, resumiendo un poquito lo que acabas de decir. El primer punto es la conectividad del lugar, según lo que dijiste. Segundo, la comodidad. Bueno, lo voy a resumir en palabras muy simples. La Sí. comodidad. Y el tercero es el programa académico, aunque el programa académico lo estás poniendo como número uno, pero son esos tres. Eh, El, el- el programa académico lo que logra es taquilla. Cuando hay un buen programa académico vas, velo tú. Tú dices, el Congreso de Industria de Reuniones, ¿voy o no voy? Ah, ¿es en Acapulco o es en Saltillo? Vas a decir, ah, pues si es en Acapulco, sí voy. Si es en Saltillo, vas, si hay un buen programa académico, te lo aseguro. Aunque a lo mejor sea más bonito otro O sea, destino el número uno es turístico. el programa, El el programa, el contenido. contenido, Ok. tus expos. Número ¿Qué dos, es, la conectividad. tus expos, ¿qué es importante? Ah, está bien bonito Expo Chihuahua. No, lo importante es que voy a comprar y vender ahí. Ujú. Pero Expo Chihuahua es funcional, Sí. cabe. Que es Entonces la lo mismo comodidad. pasa en un destino que se adapte a tus necesidades, que sea cómodo para el organizador y para el participante, porque son dos cosas. El organizador a veces dice, a tal destino no. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque el destino no es cómodo para él como organizador, aunque puede ser un destino cómodo para el participante. Por eso a veces te pasa que un organizador, por más explicaciones que le des, si él no se siente cómodo organizándolo en un lugar, te va a contrarrecomendar. Por eso tienes que estar muy bien con los organizadores. ¿Y cómo es estar bien? No es mandándoles una botella de whisky o una lana o rifándoles un Mini Cooper. Es dándoles todas las posibilidades y las facilidades para que tú organices tu evento. Proveedores, precios, servicio, calidad, puntualidad, entrega, compromiso. Sí. ¿Sí? Si tú le entregas todo eso como destino, el organizador va a decir, claro que sí, vamos allá, ¿no? Y además tiene conectividad, lo que estás diciendo, maravilloso. Y entonces son tres puntos. ¿Y cuál sería el número uno, el número dos y el número tres? Para resumirlo. Según el tipo de evento, Número pero uno, el creo que contenido. el número uno definitivamente es el contenido. ¿A qué voy al congreso? ¿A qué voy a la exposición? Sí. El número dos es cómo llego, eso es obvio. Si no La tengo cómo llegar, conectividad. aunque esté padrísimo el lugar, pero es una conjunción, ¿eh? Es una conjunción. O sea, sí es importante la comodidad,
No quiere decir que sea más importante el cómo llego. Pero si no tienes la amalgama de esas cuatro condiciones, es difícil, muy difícil que se realice ahí. Salvo dedazo, ¿no? Que te digan, oye, congresos de petroleros no cabe en tal destino. Pues sí, pero ya decidieron que sea en ese destino. ¿Quién? Mira, mejor no te voy a decir quién, ¿no? Pero ya decidieron que sea ahí. Y entonces ves cómo le haces, pones carpas, fletas un barco para que la gente duerma ahí, o ves lo que tengas que hacer para hacerlo. Sin embargo, eso es una situación contra natura, es un dedazo, es un a fuerza. Normalmente los congresos van a lugares donde van a tener las condiciones, donde van a ser exitosos. Con exposiciones pasa algo similar, con convenciones, con todo pasa algo similar. Electra, 5,000 participantes, no va a ir, te lo aseguro, a un hotel de 200 habitaciones simplemente porque necesitan 5,000 o 2,000 habitaciones, ¿no? En un solo lugar. Entonces, tienes que estar del suficiente tamaño y además la suficiente versatilidad como para poder funcionar. En versatilidad te voy a decir datos o situaciones. Tienes un congreso y dices, es un congreso de 5,000 personas, tú dices, pues en este salón caben 5,000. Ajá, 5,000 personas y después se dividen en 10 breakouts, de los cuales hay dos de 1,000 personas, otros dos de 500 y los demás se dividen en 10 breakouts de 200 personas. A ver, ¿dónde haces esos salones? ¿En qué recinto encuentras tantos salones, tal versatilidad? Por eso los recintos terminan siendo una especie de Lego. Entre más puedas moldear el recinto con solo muros, y además que tenga una lógica de circulación. Te voy a decir por qué, Adal. Si tú dices, mi evento, mi congreso, depende del patrocinador, necesitas poner una área de exposición para que esté el patrocinador. Pero si el patrocinador lo pones hasta allá, nadie va a ir. Tienes que ponerlo en medio, tiene que haber una circulación. ¿De dónde debe circular la gente? Entre las comidas y las plenarias, que es la parte más importante. Entonces, ¿qué pongo en medio? La exposición. Pero si tu recinto no tiene la parte de exposición en el centro o una forma de poner la parte de exposición, entonces se vuelve poco moldeable para el organizador, para el diseñador de la solución. Por eso a veces, de verdad, decimos, es que el organizador es nuestro principal enemigo. No es verdad. El organizador está viendo cómo diablos te lo moldea. Y uno dice, no, es que Chihuahua está re bonito y el organizador nos tiene mala fe. No es necesariamente mala fe, ¿eh? Es que el organizador está viendo cómo resuelve el problema. Y cuando ve que no hay solución, ya sea con el recinto, ya sea con los vuelos, ya sea con los hoteles, los circuitos de autobuses, por ejemplo. No, pues es que Chihuahua tiene todo. ¿Y los hoteles a qué distancia están? No, bueno, pues es que sí están por el periférico de la juventud y otros están en el centro, pero de aquel lado, ¿no? Por ponerte un dato, ¿no? Pues sí, pero el recinto está hasta allá. Tienes que contratar cuántos camiones para poder traer la gente hasta acá. De hecho, esa parte iba cuando dices tú que lo puedas moldear, o sea, no solo es que sea amigable, que sea rentable, porque muchas Así veces es. hay eventos muy bonitos, muy vistosos, de un contenido increíble, pero no son rentables. Ese es el problema. Exacto. Yéndonos a la parte de exposiciones, que es donde Ajá. tú tienes una No, y rentabilidad. congresos y convenciones también, digo, hay situaciones que lo hacen muy poco rentable. Cuando Te están digo, lejos y de, sobre todo ahora post pandemia, Javier, es o, bien o difícil hacer rentable un evento, por lo o menos acá en Chihuahua, eventos, no sé, allá en el o centro eventos sur. como el tianguis turístico de cuando fue en Cancún. Dices, pues Cancún va a ser un éxito. Yo creo que ha sido el tianguis turístico más deslucido de la historia. ¿Por qué? Porque fue un recinto en medio de la nada. Según mi visión, era un recinto que estaba en el centro de todo, pero según como lo produjeron, estaba en medio de la nada. Todo el mundo estaba disperso. Hemos visto tianguis turísticos donde la gente va y en la noche hay convivencia y el cóctel y todo el mundo ya hasta se jalonean para irse al cóctel de uno, al cóctel del otro, o a la cena con mis amigos o a la cena con los clientes. Te andas tratando de dividir. Allí en Cancún andaba por todos lados disgregados entre Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. En Cancún ni se sintió, yo viví en Cancún 18 años y en esas épocas viví ahí, ni se sintió el tianguis. Entonces, hay muchos factores que definen la rentabilidad o no del evento.
Yendo al tema de exposiciones, después de que me tocó hacer ese congreso, me dijeron, oye, al economista le salió re bien el congreso, pero él dice que hay un problema en su análisis económico, en la Cámara Textil, que hay un problema de división de la cadena productiva, el proceso fibrero, hilandero, tejedor, acabador y confeccionistas. Eran 5 pasos para llegar a que tú tengas tu prenda ahorita puesta. Y decían, está seccionado, ¿qué hacemos? Y yo les digo, pues una expo. Y dicen, ay, qué buena idea, hazla. Y entonces me pusieron a organizar la Exintex. Entonces yo fui el organizador de la Exintex por 5 años. Al final de todo eso ya era el que organizaba el congreso y que organizaba la Exintex y ya ni me dedicaba a análisis económico. Bueno, sí era el director de análisis económico, pero ya habían otros economistas que estaban bajo mi mando y así fue como me convertí de economista a turistero. Y a final de cuentas regresé a mis orígenes porque se acuerdan que les platiqué que había sido guía de turista y agente de viajes, pues 10 años o 15 años después había regresado al sector turismo, que es el sector de industria de reuniones. Las exposiciones se comen de otra forma, muy diferentes a los congresos, porque las exposiciones son actos de comercio, no son actos de turismo. Hay inclusive muchas exposiciones que ni una sola de las participantes viaja. ¿Mm? Sí. Hay otros donde los que viajan son los expositores, que vienen de varias partes de la República y exponen. También hay exposiciones muy potentes donde todos viajan, como por ejemplo Tianguis Turístico, que es una exposición. Por ejemplo, IBTM, casi todo mundo viaja, o los corporativos que están en Ciudad de México, pero traen a su gente de ventas de diferentes partes de la República. Entonces hay exposiciones donde sí la gente viaja. Entonces hay que dividir muy bien, hay que saber diferenciar los que sí son actos de turismo o los que tienen actos de turismo y los que no. Pero al final de cuentas es un acto de comercio, porque tú vas a comprar y vender. Muy interesante todo lo que dices porque te pregunto quién eres, me platicas más o menos tu historia y terminaste haciendo eventos porque tú eras el que analizaba y el que les decía, es que lo que nos conviene hacer es esto y esto y esto por esto y por esto. Entonces, la segunda pregunta, Javier, es ¿a qué te dedicas? Ya nos explicaste un poquito y queda muy claro que tu análisis te lleva a, o sea, tú analizas y luego el mismo análisis te dicen, ah, pues tú dices que esto es lo que hay que hacer, ejecútalo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces actualmente ya con toda esta explicación, con toda esta historia? ¿Cómo nos puedes explicar a qué te dedicas Entre, al día? en- Entre otras cosas, me dedico a contradecir a todo mundo. Y una de ellas te lo voy a poner de ejemplo. Un día me dice alguien en Expo Chihuahua, oye, vamos a inaugurar una nueva sala y necesito que vengan exposiciones. Hazme un estudio para ver cómo le hago para llenar mi nueva sala. Y le hago el estudio y le digo, me da mucha pena lo que te voy a decir, pero el problema no es cómo llenas tu nueva sala, tu problema es cómo sostienes todas tus salas, porque tienes un problema de rendimientos decrecientes. Ah, Chihuahua, ¿y qué es eso? Ah, mira, los economistas a los rendimientos decrecientes en mercadotecnia se llaman ciclo de vida de un producto. Y tú tienes un comportamiento parabólico en el cual llegaste a la cima y lo que te viene ahorita es de crecer. Entonces, tu problema no es llenar el nuevo espacio, tu problema es sostener lo que ahorita tienes de tasa de ocupación. Ay, ¿cómo lo sabes? Porque así son los ciclos de vida de los productos, porque así es la economía y porque así es la vida misma. Todos nacemos, crecemos, llegamos a nuestra cima y empezamos a envejecer. Todos, la naturaleza completa, todo, hasta el universo. Bueno, las explosiones igual. Entonces, tú lo que tienes que hacer es analizar y decir cuándo va a empezar a decaer. Cuando empieza a decaer, entonces lo que haces es un cambio de modelo. Inventas cosas nuevas. Y así fue como te conocí, Adal, cuando hicimos los grupos de enfoque y todos ustedes llegaron y me dijeron ciertas cosas que pasaban en Expo Chihuahua y que les estaban limitando el desarrollo. Sí, ¿Te acuerdas? sí, sí. Entonces hice el análisis y dije, pues claro, es un problema de servicio al cliente, de apoyo, es un problema de que no están dejando que los organizadores crezcan, es otro problema de que las expos nacen, crecen, se reproducen y mueren muy rápido, 2, 3 años y están muertas. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Entonces les hice ese análisis y me dijeron, oye, tienes razón, aquí cada día mueren más rápido las exposiciones. Y entonces fue como creamos un evento que se llamó 11 oportunidades de negocios
para negocios y exposiciones para Chihuahua. No me recuerdo, debe haber sido hace como en el 2016, 2017, por ahí, Adal. Y entonces creamos ese evento y ingenuamente lo que hicimos fue traer organizadores de todo el país para que organizaran sus eventos en Chihuahua. ¿A poco no parece lógico? Sí. Bueno, pues es una ingenuidad. Es una ingenuidad porque cuando los trajimos todos dijeron, ¡ay, qué bonito está Chihuahua! Y el Sotol, ¿no? Y las Adelitas que ya nos llevaron a pasear. Ah, y también ya conocimos la zona industrial. Y al final hicimos un grupo de enfoque mega, donde les dijimos, bueno, ahora sí, ya, ¿a poco no está bien bonito Chihuahua? Y todos, no, está maravilloso. Me acuerdo que iban Jaime Salazar, Pepe Navarro, iba Gonzalo Novelo, iban mucha gente importante que en efecto hace exposiciones serias, muy Sí. serias. Y cuando les dijimos, bueno, ahora sí, ya se pasearon, ¿verdad? ¿A poco no está muy rico el Sotol? Sí, ay, oye, los vinos, todos estaban felices. Dijimos, bueno, ¿y cuándo traen sus exposiciones? Y todos, no, pues mira, es cosa de ver. Y le sacaron la vuelta hasta que alguien dijo, se llama Philip Surman, Sí. que era el dueño antes de IBTM. Bueno, no, era el dueño antes de que fuera IBTM. Llegó y dijo, ¿saben qué? Francés era. Sí. Dijo, jamás les voy a llevar una exposición. ¿Pero por qué? Dice, porque yo no hago exposiciones, yo compro exposiciones. ¿Cómo? Sí, yo compro, mi empresa se dedica a comprar exposiciones chicas y las convierte en grandes. O sea, veo una exposición buena y la compro. ¿Qué exposiciones tienen ustedes acá para que yo la compre y la vuelva grande? No, pues pues sí, sí tenemos algunas, pero no creo que los dueños la quieran vender. Ah, no, pues yo no les voy a traer ninguna. Puedo comprar. Y eso quiero ver de qué tamaño son y cuáles son sus corridas financieras y sus proyecciones. Híjole, y entonces se empezó a poner bien feo el asunto, porque todos empezaron, oye, pues yo también, igual que Filip, yo también. Hasta que alguien dijo, bueno, díganos qué podemos hacer por ustedes, o sea, porque nos caen muy bien y además vemos que Chihuahua en efecto. Pero si yo no veo que un chihuahuense está invirtiendo en Chihuahua, ¿yo por qué? ¿Por qué me traen de México a invertir acá? ¿O por qué me traen de Guadalajara a invertir acá? ¿O por qué me traen de Mérida a invertir acá? Si ustedes mismos no son capaces de invertir. Y todos nos quedamos viendo y dijimos, tiene toda la razón. Y entonces por eso creamos un proyecto que se llamó Genexpos, que no fue más que una incubadora de exposición, en la cual tú participaste. Sí. Entonces creamos Genexpos, que lo que se trataba era de acelerar, pues, de que los mismos chihuahuenses recibieran capacitación de negocios para organizar expos por parte de estos cuates que eran grandotes. ¿Te acuerdas que te dio capacitación Gonzalo Novelo, te dio capacitación Pepe Navarro? Y ellos dijeron, a ver, esta es mi técnica para que tus expos crezcan y sobrevivan. Y entonces en lugar de tener 1 o 2 años de vida, ahora la idea era tener que tuvieran 10, 12 años de vida. Y que las empresas que antes tenían como side business, hacer exposiciones, se convirtieran en su core business. ¿A partir de qué? De tener 3 o 4 exposiciones al año. Empresas chihuahuenses. Entonces, así es como se sacan soluciones, Adal. Las expos responden a situaciones de mercado. Si hay quien compre y hay quien vende. No es, repito, no es que está bonito esta ciudad, vamos a hacer una exposición allá. Es, hay mercado, hay proveedores, de qué tamaño son, hay recinto, sí, caben, puedo crecer, en cuánto tiempo puedo crecer, qué facilidades me da el recinto son profesionales o no, me van a dejar entrar a los baños el día de montaje, ¿no? Para los montadores, por ejemplo, se me van a dejar meter pizzas para comer en horas de montaje o me van a dar una alternativa más sana. Ah, órale. Entonces, sí es factible hacer una exposición en algún lugar. Sí. Entonces, date cuenta cómo para todo, y ahí, de acuerdo a tu pregunta, es importante la capacidad de análisis. Si no analizas, te vas como gordo en tobogán. Entonces, lo mío es contradecir a todo el mundo. Oye, Javier, y te voy a cambiar un poquito de ambiente, digamos. Platícanos un poquito quién ha sido tu mentor o tus mentores que puedas así decir, ah, mira, esta persona me ayudó o me cambió mi forma de ver el negocio, de ver la industria. Alguno o algún par de personas que te hayan cambiado tu forma de pensar o de ver el negocio. Muchos, y la mayoría involuntarios.
no hay nada peor que alguien quiera asumirse como tu maestro o tu mentor. Lo más padre es cuando mejor hacen las Tú cosas y te nunca. dejan observarlo, ¿no? Eso es lo mejor que hay. O sea, se los voy a poner así de feo a la gente que te escucha. Desde que salí de la uni no he vuelto a tomar un curso. O sea, no tengo maestros Yo igual. formales. Ya somos dos. No tengo maestros formales. Pero, fíjate, en la universidad nuestro rector nos decía, la idea que yo tengo es formar a los mejores profesionales que duden, no a los que sepan todo. Entonces, ese jefe de la carrera después se convirtió en el rector, es el doctor Enrique Cárdenas. Y definitivamente es una de las personas que forman, no a mí, a generaciones. Y a partir de ahí era dudar siempre. Y tuve buenas, yo diría que más bien buenas circunstancias o buenas situaciones, pero la principal es que siempre vayas ávido a aprender, que siempre trates de aprender de algo. Hoy mismo acabo de aprender de una niña centennial de manera involuntaria, para ella y para mí, y no necesariamente positiva, pero una niña centennial que me enseñó hoy que, que no todos tienen los mismos objetivos de vida ni métodos de vida. Porque uno a veces cree que todos deberían pensar como uno, que todos deberían tener los mismos objetivos de vida que uno, y no puede ser. Eso me recordó más que me enseñó, me lo recordó. Y así, uno tiene que aprender todos los días de tus aciertos, de tus errores y hasta de los errores y aciertos de los demás. También se vale experimentar en cabeza ajena. Yo no voy con eso de que nadie experimenta en cabeza ajena. Sí, sí, experimento en cabeza Sí. ajena también. Me doy cuenta de las cosas buenas que hace la gente, las cosas malas que hace la gente e intento meterlas en mi vida. Si le quieres poner nombres propios a 2 o 3 personas, definitivamente mi jefe durante parte de la Cámara Textil y después en la Secretaría de Turismo y esto, el señor José Vito Zaragoza, es obviamente uno de los grandes, no mentores, repito, sino las personas que me dejaron observarlo. Tengo el privilegio, y en Puebla es toda una leyenda, el señor Brito, de cómo una persona puede llevar una vida en completa honestidad, porque era un hombre, es la única persona que meto las manos al fuego por él. Trabajé 16 años viéndolo diario con él. Desde, repito, la Cámara Textil y la Integración de Empresarios Textiles hasta el Centro de Convenciones Puebla, porque así nos fuimos en toda la carrerita, ¿no? Y era un hombre tan sencillo, pero y además pragmático y elemental en su forma de pensar, pero muy claro y sobre todo muy honesto, y con un chorro de resultados. Inclusive se metió a la política y les puedo decir que pasó como esas, como dicen el dicho de las aves que pasan por el lodo y no se manchan, pues él pasó por el lodo y no se manchó y me super consta, porque yo lo veía a diario. Entonces, él definitivamente es uno de los grandes forjadores, no mío, sino de muchas generaciones y de muchas personas que logramos verlo todos los días. Y así, muchísimas personas más que la verdad sí, como te digo, hasta la niña de hoy en la mañana me enseñó. Yo siempre he dicho que el aprendizaje no está en el maestro, está en el alumno. Porque al Sí. mismo señor Brito lo pudo haber tenido otra persona que no aprendió nada. Ujú. Entonces, la idea es siempre aprovechar las enseñanzas de los demás, lo que tú puedes aprender de los demás, más que las enseñanzas de los demás. Oye, Javier, y vamos a llegar digamos que a la mitad de este podcast con la pregunta que más nos interesa a nosotros. Platícanos algún fracaso, algún tropiezo que hayas tenido que nos quieras compartir, que te haya marcado, pero lo más importante, ¿cómo saliste adelante después de esa caída? Pues un chorro. El primero grave es haber sido una persona tan, ¿qué te diré? Insatisfecha con las cosas que sucedían. Yo creía que todo debía ser perfecto, ¿no? Y, y, y por querer que todo fuera así, pues un día me puse a grillar al gerente de la Cámara Textil, precisamente. Y me creí yo infalible y insuperable, porque además de ser el director de análisis económico, era el que hacía el congreso y hacía la exposición, pues a mí quién me podía tocar. Y entonces
me superó la soberbia, me peleé con él y terminaron corriéndonos a los dos, ¿no? Es la única vez que me han corrido de algún lugar. Entonces, esa es una enseñanza que, además me corrieron en el 94, cuando la crisis, quedarse sin trabajo en el 94 sí fue una crisis, quien se acuerde, a lo mejor ninguno de ustedes se acuerda. La del 94 sí fue una crisis horrorosa, ¿eh? No, no la de ahorita, ni inclusive la del COVID. No se le acercan a la crisis del 94, fue terrible. Oye, Javier, a Y ver, ahí me quedé así, ¿eh? Ujú. ubícanos por qué fue más complicada que la del COVID. Así en breves palabras. Eh, Porque ahorita, por ejemplo, las variables económicas se mantuvieron. Al final de cuentas, tú bajaste tu nivel de consumo, pero todos bajaron su nivel de consumo, bajamos, como que nos pusimos en hibernación. La economía mundial se puso en hibernación. Se puso a producir lo elemental para que todos sobreviviéramos y ya. La crisis del 94, para el que no se acuerde, no sepa, fue creada por un modelo muy riesgoso de desarrollo. Después de venir de errores gravísimos en política económica con Echeverría y López Portillo, que culminó con la nacionalización de la banca, lo que viene es una economía estatizada, que los 6 años de la Madrid, pobre de la Madrid, no pudo hacer mucho, y además todavía le cayó el temblor el terremoto de la Ciudad de México, de la Madrid no pudo hacer casi nada. Entra un Salinas de Gortari con un deteriorado ambiente político y él establece un nuevo sistema o una nueva política económica muy riesgosa. Él quiere bajar la inflación mediante puras variables económicas, muy cerca, muy lejos de incrementar productividad, trató de bajar variables económicas. Siguió metiéndole mucho un modelo económico que era a partir de la industria maquiladora que empezó de la Madrid. La industria maquiladora es la que ha hecho la gran prosperidad de toda la frontera norte. Ustedes mismos en Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, etcétera, viven de la maquila. Muchas, sobre todo las ciudades fronterizas. Van a decir, sí, ¿qué tiene de malo? Pues tiene de malo que solamente están aprovechando la mano de obra de México, pero no traen tecnología. El mexicano no desarrolla tecnología, ni las marcas son mexicanas. Mencióname qué marcas de autos son mexicanos, qué marcas de electrónicos son mexicanos. Ninguna, todas son marcas extranjeras, utilizan la mano de obra mexicana y exportan a Estados Unidos. Ese modelo lo inició de la Madrid. Lo llegó a ciertos niveles más altos con Salinas. Y Salinas empezó a crear un ambiente de prosperidad ficticio, basado en variables económicas, contención de la inflación primero, varias variables económicas que motivó y crearon mucha llegada de capital especulativo. En esas épocas la bolsa de valores, en las épocas estaba en efervescencia. Hay un dicho entre los economistas que decimos que cuando los taxistas y las amas de casa hablan de invertir en la bolsa, se va a caer la bolsa y va a haber crisis económica. Y eso sucedió en esas épocas. Las amas de casa, ay, voy a invertir en bolsa, mi corredor de bolsa. De mi gasto me sobra una lana, La economía estaba sobrecalentada, inflada, soberbiamente grande, pero como con esteroides, ¿no? No estaba sana la economía, no creció sana. ¿Qué pasa cuando hay capital especulativo? Entró mucho capital especulativo al exterior. La balanza de pagos se estabilizó por el capital especulativo. Capital especulativo es cuando mucha gente quiere invertir en un país, pero en bolsa, en bancos, en ahorros, no en fábricas, no en carreteras, no en infraestructura, ¿sí? Que esa es la inversión fija. La inversión especulativa, así como llega, se puede ir. ¿Y qué nos sucede, Adal, y toda tu audiencia? Que nos vienen varios hechos. El primero, matan al candidato oficial a presidencia de la República. Después viene el alzamiento de Chiapas. Dos hechos que lo que hicieron fue que pierdan la confianza. ¿Quiénes? Los inversionistas del extranjero. Y entonces empiezan a sacar su dinerito, así como lo metieron, lo empiezan a sacar. Y entonces el gobierno empieza las reservas internacionales
meterlas para que no hubiera una devaluación. Llega Zedillo, desacreditado. Zedillo es un presidente que empezó con una popularidad muy baja, precisamente por el tema del asesinato de Colosio. No se había dilucidado quién era, había mucha especulación. Entra Zedillo totalmente devaluado, pero ve que las arcas del Banco de México están vacías en reservas internacionales y entonces dice, señores, señores, México se retira del mercado cambiario. O sea, ya no va a haber subsidio al peso. Y entonces viene una devaluación. Y con la devaluación viene subida de tasas de interés, inflación. Pero, a ver, ahorita tenemos inflación, a lo mejor de un 20% anual real, no el que nos dicen las cifras oficiales. En esas épocas teníamos 120, 130%. Los precios de los productos cambiaban de una forma impresionante, pero además las tasas de interés. ¿Y qué es lo que pasó también con el capital especulativo? Que hasta uno metía dinero en el banco y teníamos tarjetas de crédito. Entonces te quedas con la economía cayéndose, pero con las deudas por pagar y órale, a ver cómo nos toca. Y todavía yo me quedo sin trabajo. Sí, o Pues sea, tu imagínate, deuda creció 3 veces. Ujú. imagínate cómo nos fue. Le llaman el error de diciembre. Eso no fue el error de diciembre, no fue un error de Cedillo, era un problema de política económica, digamos, de calentamiento excesivo de la economía, de una economía ficticia. Y Cedillo ya no pudo sostenerla más y así fue como sucedió. La crisis estuvo muy grave, 2 o 3 años donde no veíamos la nuestra en el país. Pero era México, el resto del mundo estaba tan normal, de alguna forma, ¿no? Digo, con altibajos, pero más o menos normal. Y eso fue lo que sucedió en esas épocas y ese es uno de los grandes errores que cometí, porque además lo cometí en el momento menos oportuno. Entonces es donde uno le aprende. Sí, Entre se otros combina muchos errores. la mala suerte con malas decisiones, ¿no? Digamos. Ándale, exactamente como lo dices. Oye, Javier, otra pregunta que les hacemos siempre es, ¿cuál es el valor más importante en tu empresa al día de hoy? Una preocupación específica por nuestros clientes. O sea, nos ocupamos mucho en el cliente. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos como cliente a Comir, Consejo Mexicano de nuestras reuniones. Tenemos como cliente a MEREF, Relación Mexicana de Recintos Feriales. Tenemos como cliente a ATR, Relación de Turismo y Reuniones de la Ciudad de México. Tenemos como cliente a Pisio Meetings México, que es, ya lo conoces, ¿no? Y con todos ellos lo que tratamos de hacer es meternos hasta el tuétano de qué es lo que quieren lograr. No de por qué me están pagando, sino qué es lo que realmente quieren lograr. Y otra vez, dentro de todo este asunto y ya te lo platiqué con el caso de Expo Chihuahua, por ser cercano, pero así nos pasa con todos lados. Oye, quiero que me des un curso de ¿por qué quieres que te dé el curso? No, porque quiero que aprendan. ¿Y tú sabes? No, pues entonces el primero que tiene que aprender eres tú, compadre, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empiezo por ti? Me pasó en Oaxaca o nos pasó en Oaxaca. Digamos, oye, Nick, no sé, queremos que des un curso para todo A ver, ¿y tú sabes algo de este negocio? Pues no, pero además yo nomás voy a estar 2 años. Pues sí, no importa que estés 2 años, pero tienes que saber del negocio. Entonces, mira, sí, te voy a hacer una propuesta para hacerles un curso a ellos y te voy a dar gratuito a ti. Un coaching personalizado. Explique yo todos los detalles del negocio para que cuando les dé el curso sepas para dónde vamos. Muy interesante, Javier. Pues creo que por eso eres un analista, porque realmente te vas a la base del problema. Voy a hacerte una pregunta, igual me va a salir un poquito del tema, pero ¿qué harías tú al día de hoy si tuvieras que empezar de cero? Si no tuvieras tu empresa, si mañana te estuvieras tú solo, sin un equipo de trabajo, ¿cómo empezarías de nuevo? Volver a los orígenes, dar el primer paso. Vas a decir, ay, que eso está muy como filosófico. Pues es que sí. O sea, estoy contra la pared. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a los orígenes. Mira, hay una película que se llama Lo que el viento se llevó. No sé si la han visto. Y habla de volver a Ujú. los orígenes, la vuelta a Tara, donde siempre tienes que regresar a tus orígenes, volver a cómo empezaste y hacerlo, ¿no? Y Scarlett O'Hara, después de ser la niña rica y mimada, viene la guerra civil y se queda en la inopia y comiendo zanahorias podridas en el piso, pero regresa a su hacienda
y la levanta nuevamente, ¿no? También Rocky lo menciona en la película, dice, no importa cuántas veces te derriben, sino cuántas veces estés dispuesto a levantarte. No, si ahorita me quedara yo sin nada, no sería la primera vez, Adal, para nada. De hecho, estamos pasando después de la pandemia de una situación en donde nos quedamos prácticamente con una mano delante y otra atrás, algunos de nosotros. Y sin embargo, ahí Sí. estamos tratando de levantarnos y seguramente lo haremos, ¿no? Otra pregunta, un poquito saliendo del tema, es, ¿cuáles consideras tú que serían tres habilidades no negociables para un emprendedor? Un emprendedor tiene que ser optimista. No quiere decir que, todo qué bonito y no, espérate. No es bonito, nomás hay que ser optimista. Esto está re feo, pero creo que puedo salir adelante si le hago así y asado. Híjole, aquí me fue malo, tuve este fracaso, ya, ok, pero ahora voy a corregirlo o me voy a ir por el otro lado. ¿Sí? O voy a dejar ese negocio y voy a emprender otro. El emprendedor no puede perder esa capacidad de ser optimista. ¿Sí? Un emprendedor debe tener capital y no necesariamente capital económico. Hay quien tiene capital intelectual y lo potencia a crear riqueza, ¿sí? Entonces, tiene que tener capital. El capital económico en algunos casos también funciona en las expos, por ejemplo. Este, a lo mejor te pasó a ti, que dices, es que no puedo pagar el recinto porque a mí no me han pagado los expositores. Ajá, sí, ¿y tu capital? O sea, ¿dónde está tu dinero? Tú eres un emprendedor, tienes que pagar en tiempo las cosas que estás contratando, no tienes que estarte esperando a que te paguen los demás. Sí existen los flujos de efectivo, Adal, por supuesto, sí existe tus proyectos económicos, pero no puedes recargarte en el capital de los demás. No eres banco. Los bancos funcionan a partir de los ahorradores y ellos prestan el dinero de los ahorradores. Por fortuna está la banca central que les pone el encaje legal y que les limita a tener que a prestar todo, ¿verdad? Pero en el caso del emprendedor, si no tienes capital, no le entres. Repito, el capital también puede ser intelectual y un capitalista intelectual también puede conseguir inversionistas, pero no le puedes pasar la inversión al proveedor. El proveedor no puede cargar con tu inversión. Tienes que tener tú el Fíjate qué capital interesante que y el digas emprendedor. eso. ¿Eu? Porque, te digo que qué interesante que digas eso, porque como organizador de eventos me ha pasado varias veces que llega un organizador que trae un evento importante, pero luego en algún momento de la negociación pone en la mesa el que, ok, yo traigo el evento, pero tu proveedor lo vas a financiar. Y nuestros proveedores, los que ya tenemos la experiencia, decimos, oye, ¿por qué lo voy a financiar yo? Yo te voy a dar el mejor servicio, yo te voy a garantizar que tu evento va a salir bien, pero yo no te lo puedo financiar, digo, o no te lo puedo o no quiero. ¿Por qué? Porque pues yo porque voy a asumir el riesgo de tu evento. Entonces Totalmente. eso llega a pasar mucho con organizadores que tienen, pues que tienen un cierto poder de convocatoria y a veces quieren, por eso se me hace interesante que digas eso, porque sí, como dices tú, los proveedores no tienen por qué financiar un evento. ¿No? Tú te buscas un inversionista si es que no tienes dinero, pero ese Así es. inversionista además va buscando una utilidad, por lo tanto tienes que calcular qué utilidad le vas a dar, Sí. ¿no? Otra característica que debe tener este, un emprendedor, además del optimismo y el capital, creo que debe ser su capacidad de asumir los riesgos y saber que eh, sus decisiones afectan la ruta, ¿sí? Entonces, asumir riesgos. Siempre debes decir, híjole, aquí le estoy arriesgando tal cosa, y que puedo hasta perder dinero, pero tienes que asumir que lo puedes perder. O sea, una cosa es ser optimista y otra cosa es pensar que siempre vas a ganar, ¿no? O sea, vas para adelante, te preparas, caminas, inviertes, pero sabes que puedes perder. Entonces, si no puedes ser emprendedor si no sabes asumir riesgos, ¿sabes? Javier, ¿algún hábito inusual que tengas, o sea, algún hábito que tú tengas que no sea usual y que te dé resultados como emprendedor, como empresario? Pues es que ese es muy repetitivo, el tratar siempre de encontrar cosas ocultas, de dudar.
de encontrar cosas que no están viendo los demás. En Cancún Center, yo fui director o CEO de Cancún Center por 9 años. En esos 9 años me pasaban cosas cotidianas. Los dueños, a los cuales admiro mucho, porque un centro de convenciones de entrada no es negocio, ¿sí? Los centros de convenciones en México no son buen negocio, Ujú. son herramientas para el desarrollo. Por eso muchos están subvencionados por el Estado. También hay una mala interpretación porque creen que subsidiar es echarle dinero y dinero y dinero. Espérate, dinero sí, pero a ver qué estoy desarrollando. El retorno, no, solo la inversión no es económico, es en desarrollo de la comunidad. Sí. Sin embargo, en Cancún, la iniciativa privada tomó el recinto. El gobierno se lo concesionó. Después de ser bastante, eh, eh, tener bastantes fracasos ese recinto, cuando llegó la iniciativa privada, detonó. Entonces, los dueños me confiaron a mí el recinto. Sin embargo, a veces llegaban los dueños y decían, aquí la escalera, hagan este y hagan el otro, ¿no? Y los de mantenimiento, claro que sí, claro que sí. Todos los dueños, ¿no? Decía, a ver, qué te dijo el patrón? No, pues que hiciéramos tal cosa en la escalera. A ver, por qué te pidió eso? No, pues no sé, nomás me dijo. A ver, don Isaac, ¿qué es lo que necesita? No, pues que arreglen esta escalera. A ver, mire, le voy a decir, a que prendan esa escalera. Le voy a decir por qué no tenemos prender la escalera. Las escaleras eléctricas, cuando están apagadas, cuando están apagadas, no pueden transitarse. Ah, porque poníamos unos candaditos en las escaleras eléctricas. No pueden transitarse. Mire, una escalera convencional tiene una bajadita, una estancia, otra bajadita, otra estancia. Porque si alguien se tropieza, cae 2 o 3 metros. En una escalera eléctrica cae 10, 12, 14 metros, se rueda. Segunda, las escaleras convencionales están boleadas. Pueden ser de mármol, pero boleado. Una escalera eléctrica tiene picos. La gente se pega, se puede abrir la cabeza, se puede morir. Entonces, por eso, cuando las escaleras eléctricas están apagadas, les ponemos una carita para que la gente no suba por ahí. Ahora, si quiere, la prendemos, pero mire, el costo de tener prendida todo el día una escalera eléctrica para que suban 2 personas en el día, creías usted, nos cuesta tantos miles de pesos mensuales. No, 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 mejor sí, apágala, yo me subo por la comida. Ah, listo. Le explicas, tú eres el especialista. El dueño no es el especialista, por más dueño que sea. Entonces, se dejaron guiar en muchas ocasiones. Y yo siempre les decía a la gente, tú eres el especialista. Tú no estás para obedecer lo que te digan, estás para interpretar lo que necesitan y darle una solución especializada en tu campo, ¿sí? Ujú. Aún el que limpia los vidrios, tú nunca has visto a los que limpian los vidrios. Me acuerdo del flaco ahí en Cancún Center, era un especialista en limpiar vidrios. Si algo tenía Cancún Center era vidrios, ¿no? Entonces el muchacho agarraba y con una facilidad, a ver, flaco, enséñame a limpiar vidrios. Mire, le tiene que hacer así, así. Jamás pude limpiar un vidrio como él, y menos a su velocidad. El flaco, de todos mis respetos, era un especialista en limpiar vidrios. Uno tiene que respetar su trabajo y decía, necesito que me compre tales productos. Oye, pues salen más caros, decían los contabilidad. Pues sí, salen más caros, pero limpiándolo te dura tres veces lo que te dura uno barato. Entonces, vamos a hacerle caso al especialista. No te está pidiendo esto nomás por capricho, sino porque te está dando explicación de que es más duradero. Esa fue una de las cosas que... Y la otra tiene que ver con un problema grave. Lo voy a contar rápido porque sé que se nos está acabando el tiempo. Un día, en Cancún Center también, llega y me hablan, licenciado, licenciado, nos están invadiendo acá unos paracaidistas y yo en el estacionamiento y llego la mañana, a las 6 de la mañana, llego, había puesto malla ciclónica en el estacionamiento. ¿Quién? Unas personas. Entonces, oiga, ¿por qué pusieron esto? Ah, es que venimos en nombre del dueño. ¿El dueño? Sí, este estacionamiento tiene un dueño. Yo sabía que había un dueño, pero también sabía que había un uso y había una concesión de ese espacio. Bueno, pues la concesión se había acabado. Y el dueño dijo, lo voy a acercar, mi terreno, que es el estacionamiento del recinto, pero es mi terreno, lo voy a acercar porque voy a hacer otra cosa.
Y entonces nosotros, ¿y ahora qué hacemos sin el estacionamiento? Porque además era la entrada a los andenes de carga y descarga. Es como si te taparan la nariz, que alguien fuera el dueño de tus fosas nasales. ¿Cómo Sí, sí, diablos sí. metes aire al edificio? ¿Cómo lo alimentas sin tus andenes de carga y descarga y tus elevadores de montaje, de carga y descarga también? Sí, lo ¿Cómo haces una matas. exposición en el tercer piso o en el segundo piso si no puedes subir las cosas más que a mano? Entonces, pues todos decían, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Y empezó un litigio. Los dueños me dijeron, ¿qué hacemos? Yo dije, pues no sé, pues no sé, pues ganen el litigio, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué alternativa hay? Le digo, pues junto hay otro terreno, cómprenlo, ¿no? Yo muy fácil. Y ellos se agarran y dicen, no es mala idea, van, lo negocian y lo compran. Y yo, uy, pues qué ricos, ¿no? Y ya que lo habían comprado, me dicen, aquí te voy a hacer tu andén de carga y descarga y esto y el otro, y ya, el otro si lo ganamos bien y si no, ni modo. Y me acuerdo, don Isaac llega y me dice, bueno, ¿y ahora cómo me vas a regresar el dinero? Yo, ¿cuál dinero? Pues el que invertí en el terreno. Tú me dijiste que lo comprara, ¿no? Y quisiera los andenes, ahora, los andenes, ¿qué dinero me van a dejar a mí? Y yo, pues no sé, dice, pues a ver qué se te ocurre. Todo eso te lo estoy contando rápido y en palabras llanas, ¿no? Y Ujú. entonces se me ocurre, o se nos ocurre al equipo, construir un hotel. Y así es como nace el Hotel Aloft, que está pegado al recinto. ¿En qué año Y fue eso, Javier? eso fue todo eso pasó en el 2008 y lo abrimos, si no me recuerdo, 2010, 2011, el Hotel Aloft de Cancún Center. De una situación mala, la convertimos en una buena, porque resulta que el Aloft así tuvo ganancias, porque era el hotel junto al centro de convenciones. Ni Y sigue siendo siquiera un hicimos, lugar de negocio exitoso, ¿no? ni siquiera hicimos soft opening. Simplemente lo abrimos y empezó a llegar la gente. Era el único hotel que estaba en la zona hotelera que no tenía playa, pero era el único business class. Entonces, tripulaciones, equipos de fútbol, equipos de béisbol, walk-ins que no habían logrado, o simplemente Coral, la Tarifa y enfrentito, este hotelito chiquito, bonito, bien puesto, pero que tiene acceso a toda la zona hotelera, pues les quedó maravilloso. Sí. Tasas de ocupación altísimas a esta velocidad, Adal. La recuperación de Sí. la inversión fue récord. Y entonces, además, lo más importante es que Cancún Center tuvo un hotel business class para montadores, demostradores, gente de ventas, o sea, gente que llegaba a los congresos con una tarifa más reducida. Y entonces completas un modelo de negocios, pero fíjate, todo salió de qué? De De una pues, necesidad. encontrar errores, encontrar problemas ocultos, decir, hay un problema, ¿qué hacemos? Pues vamos a encontrar la solución, vamos a encontrar qué hay más allá de tu nariz, vamos a ver más allá de lo evidente. Sí, pero Y es esa lo ha que sido yo la te decía, o sea, historia. más que contradecir a la gente es buscar soluciones tu trabajo. Así lo veo yo. Pues sí. Exacto. Pero seguir la corriente no es más que hacer lo mismo que todos y no generas valores adicionales, ¿no? Sí. Una pregunta más, Javier. Viene, ¿Cómo sacas la frustración cuando algo no te sale como tú esperabas? no, pues rompo cosas casi, ¿no? Y me pasa muy seguido los temas de frustración. ¿Sabes qué es lo que más me frustra en mi trabajo, Adán? Cuando haces un proyecto y no se lleva a la realidad. Cuando lo haces en el papel y no ves que esto se lleve a la realidad. Y le pasa mucho a los consultores, o nos pasa mucho a los consultores. Ya siendo más concretos, porque me dijiste a qué me dedico, soy consultor. Y cuando hacemos trabajos de consultoría me pasó con un estado, cual obviamente no voy a ventanear aquí, que el secretario me contrató varios años. Entonces ya era yo así su Pepe Grillo. Bueno, pues sí, pero ya era su Pepe Grillo y le decía lo que teníamos que hacer. Le hice un chorro de proyectos y casi nunca llegó ninguno a cristalizarse, hasta que un día le dije, fulanito, Pedrito, por poner un nombre, Pedrito, ya no puedo seguir de tu consultor. Oye, pero te pago y te pago bien. Sí, pero no, me estás tirando el dinero a la basura. Lo que me estás dando a mí lo estás tirando a la basura. Dice, no, pues es que tú me aconsejas. Le digo, sí, pero mis consejos nunca llegan a buen puerto. Le dije, pero si quieres, yo te recomiendo otro consultor que sí va a venir a querer ganar dinero, o sea, sin que tengas resultados, con todo gusto. Pero yo ya no puedo seguir. Estaba muy frustrado.
muchas ideas, muchos proyectos, muchas cosas bien padres, pocas llegaron a realizarse. Y entonces ya me fui de ahí y me dediqué a otra cosa. Me dediqué a proyectos mucho más que yo sé, o sea, cuando me meto a un proyecto, intento que ese proyecto tenga futuro. ¿Sí? En el sello PCO Meetings México, la certificación que hago, el certificado que doy en PCO Meetings México, luego ya me dicen, oye, ¿yo puedo llevar el sello? Le digo, sí puedes, pero no creo que sea conveniente para ti. Soy el antivendedor, Adal. Si sé que no va a prosperar, mejor les digo que no desde antes. Precisamente para no lograr esta frustración profesional. Ahora ya encontré un nuevo modelo en el cual les digo como sí. O sea, pero antes les decía yo, simplemente mejor no, ¿eh? Mejor no le entramos, no vamos a hacerlo, no vamos a prosperar. Bueno, así es como intento lidiar con la frustración, mejor negando, escogiendo en qué lugares no sé que hay bajos riesgos de llegar a la frustración. Proyectos viables. Y no estoy hablando de proyectos donde hay riqueza o donde hay puro fifi. Al contrario, hay proyectos muy chiquitos, de empresas chiquitas, destinos chiquitos, que tienen mucho futuro. Y esos me gustan. En cambio, te van a pagar, pero no vas a ver tu trabajo en resultados, mejor no le entro, porque sé que me voy a frustrar. Qué interesante, creo que es la primera persona que me contesta algo así. ¿Ah, sí? Eh, sí, Ok. sí, sí. Bueno, vamos a pasar a una serie de palabras clave. Es una dinámica para que nos contestes lo primero que te venga a la mente. Uy, soy de Eh, reacción lenta, pero bueno, viene. sí, puede ser una frase, puede ser una palabra. ¿Listo? Sí, pues soy lento, ¿eh? A ver, viene. No te preocupes. La primera palabra sería reuniones. Imprescindibles para la humanidad. Wow. Transporte. El medio para la evolución de la humanidad. Estoy siendo muy filosófico. Si quieres, después te explico. Demasiado. Chihuahua. Híjole. Ah, Chihuahua. No, Chihuahua Cancún. es maravilloso lugar, es Chihuahua. Cancún, paraíso. Puebla. Ah, el amor de mis amores, Puebla. Emprendedor. Eh, Imprescindible para el desarrollo de negocios. Okay. Turismo. Una herramienta para el desarrollo armónico de nuestros cuerpos y almas. Okay. Destino. ¿Hablas de destino turístico? Sí, de un destino como ciudad o como país. Pues es muy difícil de definir tan corto. Deseable. Que sea. Economía. em, Nuestra herramienta para vivir diario. Ok. Y la última sería la palabra México. Ah, Nuestros ancestros, nuestras riquezas. Ok. Y pues ya para cerrar, Javier, algo con lo que quieras cerrar esta plática, que quieras, algún mensaje que quieras darle a la gente que ve esta entrevista, esta plática. Más que entrevista, es una plática de amigos, con mucho respeto, Sí, con mucha admiración. sí, pero te veo muy serio, Adal, tú no eres así. Lo quiero denunciar. Adal es mucho más alegre de lo que se presenta aquí en su podcast. Era, Este, mm, no finjas, Adal. Este, mm, un mensaje final, pues quiero explicar un poquito el tema de las reuniones. El ser humano eh, digamos, el, la especie dominante por varias razones. Primero, porque es gregario, o sea, porque se reúne. Por eso decía que era importante para... Si no, si hay animales que se reúnen para diversas, sobre todo para parearse y punto. No nos reunimos para todo. Las reuniones es una gran herramienta del desarrollo de nuestra civilización.
Después somos un animal que por ser omnívoros, o sea, comemos lo que sea. Es más, yo creo que el animal más resistente a cualquier clima y a cualquier situación es el ser humano, más que las cucarachas. El ser humano puede vivir en las estepas siberianas y puede vivir en el desierto del Kalahari y sobrevive, ¿sí? Porque básicamente, además de su inteligencia, porque es omnívoro, puede comer lo que sea. La cucaracha también. Un león no puede comer hierbas y vivir de hierbas. Nosotros sí podemos vivir de hierbas y después comer carne y después huevos y después hasta madera si quieres, ¿no? Hay quienes comen pedacitos de jarrito, ¿no? O sea, nosotros comemos de todo y eso nos permite podernos adaptar a cualquier parte. Si empezamos con de dónde sale parte el desarrollo de la civilización que es en África y después cómo vienen las corrientes migratorias, nos damos cuenta que el transporte o los medios de transporte son los que nos han permitido ir más rápido y integrarnos más como humanidad. Hoy, transporte o comunicaciones es un grado mayor, en el cual no estás físicamente, pero puedes estar, como tú y como yo ahorita, tú en Chihuahua, yo en Puebla, platicando como si estuviéramos en la misma sala. Bueno, las comunicaciones, transportes y comunicaciones son esenciales y entre más rápido, más nos podemos desenvolver. Entonces, fíjate, reuniones, transporte, por eso es que los puse, o mi definición fue ahí. Lo único malo del ser humano es que es el único que tiene deseos extras de poseer lo que no necesita. Y eso es lo que nos hace un ser depredador. Así como tenemos estas dos grandes virtudes, el ser gregario y las migraciones, que Trump ya no quería migraciones, ¿verdad? Por cierto, estaba en contranatura de cómo se desarrolla la civilización. La civilización es la historia de las migraciones. Ya nos invadieron los celtas y ya nos invadieron los vikingos, todos es por migraciones. O sea, si te fijas, el transporte, la comunicación, el ir a otros lugares es por temas de avance de la civilización. Donald Trump decía ya no, que ya no vengan más, ¿no? Ya somos suficientes en Estados Unidos. Está negando la historia de la humanidad y el desarrollo. Sin embargo, nosotros como seres humanos, Adal, consumimos lo que no necesitamos y por eso estamos depredando la tierra. Lo peor del caso es que tú y yo nos vamos a morir, porque eso sí es cierto, nos vamos a morir, y todavía vamos a tener un planeta disfrutable, pero vamos a heredar un planeta que ya no es disfrutable. Y todo eso es por nuestras ansias, que no terminan nunca, nuestras ansias sin fin por consumir. Tenemos un celular, todavía no sirve. Ah, no, pero ya salió el nuevo, tíralo a la basura, ¿no? No solamente es basura, también es recursos que jalas de la naturaleza para construir tu nuevo celular. Todavía te sirve. Ah, no, pero tienes el de la última moda. Lo mismo pasa con autos, lo mismo pasa con ropa, lo mismo pasa con muchas cosas. No solo es el hecho, ya la reciclé y la mandé a no sé qué cosa. Pues sí, pero ya consumiste más cosas. Estás consumiendo más de lo que necesitas. Tampoco se trata de andar en andrajos, ¿verdad? Pero ahí sí es un tema de andar, de medirse más, de ser más sustentable. Y el ser humano, y lo vi en COP16, que fue en Cancún, decían, decían atormentados los ambientalistas porque decían, no hay forma de parar esto. El modelo económico del capitalismo es consumir más. Si paramos el consumo, se cae la economía. Estamos en un, en un, ¿cómo se llama sin salida? En un túnel, pues Sí, en sin salida. un callejón En un sin salida. callejón sin salida. Porque si ya no queremos consumir o que ya no consumamos, o sea, se nos cae la economía, porque la economía capitalista se basa en el consumo. La primera línea del Capital de Carlos Marx dice, la sociedad en el mundo capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. ¿Sí? Todo el mundo sabe que la ecuación básica de la economía, consumo, ahorro e inversión, se basa en el consumo. Si tienes consumo, vas a invertir para producir y para consumir. Si tú le cortas al consumo, cortas la economía, se nos cae la economía. Pero si no cortas el consumo, se nos cae el planeta. ¿Te fijas, Adán? Entonces, creo que es una reflexión que siempre hago y te digo que antes era muy divertido cuando daba mis conferencias y ahora
toda la gente sale deprimida porque siempre ando manejando este tipo de conceptos y además, te voy a decir una cosa, no le veo solución. Yo no veo una solución real en estos momentos para detener esto. Que todos queremos seguir siendo capitalistas, Adal. Todos queremos seguir consumiendo y todos queremos, sin darnos cuenta de lo que estamos, o lo que vamos a legar a nuestros descendientes. Sí. Bien, pues esa es mi reflexión. Y espero no haberlos deprimido. Y si los deprimí, pues ojalá que tomemos entre todos mejor algunas decisiones al respecto. No, hombre, bien interesante, Javier. Una delicia la plática. Y yo creo que vamos a hacer una segunda sesión porque faltaron cositas por ahí por platicar. Yo te agradezco mucho, muy interesante, sigo Ok. aprendiendo. Gracias por darnos tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias a ti y a tu público y a Polo y a quien más está por ahí. Solamente. Ok, No, muy de bien. verdad, muchas gracias. Estuvo. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Puebla y por ahí estamos en contacto. Órale, a ver cuándo nos vemos por allá. Realmente esperamos que esta plática te haya sido útil. Si te gustó, regálanos un like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.